acuerdo que era bien chiquito, hacía muy poco había venido a la Argentina y vinieron a visitarnos a mi casa. Porque la madre tenía una relación con mi vieja, no me acuerdo bien, con la lealtad, con su... ¿Empezamos? Sí, sí, cuando quieras. Después hablamos. Sí, sí, cuando quieras. Bueno, entonces, vamos a presentarlo a Teófilo de Antioquía. La única obra que nos llega de Teófilo de Antioquía son los 3 libros autólicos. Ahora vamos a ver quién era Autólico. ¿Sí? Es un filósofo cristiano del siglo II. Vamos a ver algunas características. Fue obispo de Antioquía, el número 6 después de los apóstoles, según dice, obviamente, Eusebio de Cesarea en su crónica y en su historia eclesiástica. ¿Sí? Antioquía, 6º episcopo, ordenado Teófilo. ¿Sí? Refiere a algunas de las obras escritas por Teófilo que circulaban en su época, pero que no han llegado hasta nosotros. Solamente nos llegaron los 3 libros autólicos, pero no son las únicas obras de Teófilo, escribió otras obras también. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Era de familia pagana y que abrazó el cristianismo en edad madura. ¿Sí? Tenía una formación helenística, lo que le permitió ahondar en la doctrina de los griegos, a pesar de rechazar básicamente la filosofía griega y a los poetas griegos. Es decir, tiene una concepción antifilosófica. Podríamos decir que se inscribe en la tradición de, por ejemplo, Tasiano en el discurso contra los griegos, Tertuliano en Prescriptum Hereticorum, cuando dice que tiene que ver Atenas con Jerusalén, que tiene, ¿sí? No está ni con Atenágoras ni con Justino, que podríamos decir que son los filósofos cristianos que sí aceptan de alguna manera hacer una especie de síntesis entre la filosofía griega y el cristianismo. ¿Sí? Bueno, el libro primero, o sea, habla de las distintas concepciones politeístas de lo divino, ¿sí? La compara con la noción de Dios como algo como ser increado, inmutable, y en los libros 2 y 3 habla de los relatos de Génesis y de la historia del pueblo judío y los compara con los mitos cosmogónicos y antropogónicos del paganismo, dándole más relevancia justamente a la historia que Dios tiene con el pueblo judío y los relatados del Génesis. ¿Sí? No es una obra muy profunda la de Autólico, digamos, no es uno de los filósofos más profundos. ¿Sí? Bueno, veamos qué escribió según nos dice Eusebio. Eusebio sabemos quién es, Eusebio de Cesarea, el escritor eclesiástico del siglo IV, que escribe a pedido del emperador romano Constantino, que escribe el primer tratado de historia de la Iglesia. ¿Sí? Se conservan 3 escritos fundamentales: Autólico, de Teófilo, y otro titulado Contra la herejía de Hermógenes. No nos llegó. ¿Sí? Hermógenes era un hereje, aparentemente no. Era de la escuela gnóstica fundada por Valentín, que ustedes ya saben de cuál me estoy diciendo, ¿no? Era Hermógenes, Marcos, Ptolomeo, todo de la escuela valentiniana. Sí. Hola, pasá. Hola. ¿Cómo te va? Mariana, hola, pasá. ¿Cómo va? Hola. ¿Bien? Hola. Sentate por ahí. Sí, sí. Muy bien. ¿De qué siglo es Teófilo? El segundo, sí. Autólico que... Ahora vamos a ver quién es. Adelanto, era un amigo de Teófilo. Él no le escribe, a diferencia de los otros apologistas, a ningún emperador, le escribe a su amigo. ¿Sí? Parece ser, por lo que dice que vamos a ver ahora, que era una persona que se comía los libros, Autólico. O sea, es un amigo letrado, intelectual, ¿sí? Pero que consideraba que el cristianismo era necedad. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito. Bueno, contra el que hace uso de citas de Apocalipsis de Juan, ¿sí? O sea, Hermógenes hacía citas del Apocalipsis de Juan para defender su doctrina. Finalmente corren otros pocos libros de ese suyo de instrucción. También entonces los herejes, con no menor celo, perjudicaban con sus cizañas la pura simiente de la enseñanza apostólica, mientras los pastores de las iglesias, fíjense en el uso que hace acá Teófilo, los pastores de las iglesias,
En ningún momento está hablando ya en el siglo II que había una iglesia superior, ¿sí?, que tenía la jurisdicción universal de todas las otras iglesias. No es un dato menor, porque no dice la iglesia de Roma. Está hablando de los pastores de las iglesias, lo que da a entender que las iglesias eran independientes unas de las otras. No es un dato menor, porque lo dice un filósofo cristiano del siglo II. ¿Sí? Esto en contra del monarquismo que los católicos han inventado. ¿Sí? Bueno, también entre los como si se tratara de feras salvajes, o sea, los herejes, los ahuyentaban de las ovejas de Cristo. Los repelían, estos pastores, ¿no? Los pastores repelían a los herejes, ¿no? Una vez con exhortaciones a los hermanos y otras desenmascarándolas abiertamente, por medio de preguntas y diálogos directos en los que cara a cara han refutado sus postulados con explicaciones muy exactas e irrefutables escritos. El mismo Teófilo y líderes cristianos lucharon contra ellos. Como evidencia de ello nada despreciable, podemos citar el libro Contra Marción. Qué increíble, no nos llegó. Bueno, Marción saben quién fue, ¿no? Otro de los herejes. Fue el hereje que más movilizó a la iglesia, a la protoiglesia, digamos, porque fue el que apresuró para que se empiece a escribir un canon, ¿sí? Porque ella tenía su propio canon de libros, sus libros que consideraban fundamentales. Este discurso y también otros que ya hemos citado se han conservado hasta ahora. Maximino sucedió a Teófilo, el séptimo de la iglesia de Antioquía desde los apóstoles. O sea, después que murió Teófilo surgió Maximino, ¿sí? Estamos hablando de la iglesia de Antioquía. Vieron que cuando hablamos tenemos que hablar de protoiglesia y protocristianismo. Porque tanto en Antioquía como en Cartago, como en distintos lugares, había distintos sucesores de esos lugares. Todo este pasaje, por lo que veo, es de Eusebio. Claro, Eusebio dice todo esto de Teófilo. ¿Sí? Por eso es palabra autorizada lo que dice Eusebio. Aparte, sí, lo que noto de ahí es la preparación que había también en los líderes o pastores, como lo llama ahí, de cada lugar, porque si abiertamente estaban preguntando y refutando a los herejes, había una preparación de parte de los que estaban ahí, digamos, no era algo... Exacto, bueno, no es un dato menor también, porque hoy los pastores tendrían que estar preparados para refutar distintas herejías que se levantan, porque hoy también hay herejes, que eran del siglo II nada más. ¿Sí? Bueno, bien, esto es lo que dice entonces Eusebio de Teófilo. Muy bien. Su visión antifilosófica, la de Teófilo, ¿no? Y mirada hacia la cultura. Acá estamos. Bueno, adelante. Hola. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola. Adelante. Hola. Hola, ¿cómo estás? Entonces, su mirada hacia la cultura pagana y la filosofía dista mucho de ser la de Justino Batenauro. ¿Se acuerdan Justino? ¿Qué decía Justino? Decía un montón de cosas, ¿no? Pero básicamente en cuanto al valor y utilidad de la filosofía. Esto lo tengo fresquito porque fue el año pasado. A ver. No, yo lo que me acuerdo de Justino era que él decía así como Dios le dio a los hebreos, a los judíos les dio la ley, a los griegos les había dado... Ese fue Clemente. Ah, Clemente fue Ese fue Clemente Alejandro. No, No, pero de Justino, ¿qué decía más o menos? Justino, que al decir de Eusebio sería el segundo apologista cristiano. El primero fue Arístides, ¿sí? Según Eusebio. ¿Sí? Arístides escribe una apología también. Después dice Eusebio que Justino lo imita a Arístides, o sea que Justino sería el segundo si le hacemos caso a Eusebio. ¿Sí? Muy bien, de Arístides no hablé nunca, por el año que viene hablamos. No es muy profunda la apología de Arístides, pero bueno, entonces, no, Justino ¿qué decía? En cuanto a la concepción que él tenía de la filosofía griega, ¿era positiva o negativa? Positiva. Aunque recuerden que el propio Eusebio dice que Justino escribió una obra que le llamaba Contra los griegos, que no nos llegó. Hubiese sido buenísimo leer esa obra para ver, porque se nos cae el Justino pro griego ahí. Porque si escribe una obra contra los griegos, no parece, se nos cae toda la idea de que Justino quiere hacer una especie de síntesis entre el cristianismo. Justino decía que había cristianos antes de Cristo, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Por qué? Porque decía que el logos seminal estaba en cada una de las cosas creadas y que todos participamos, tomamos una parte de ese logos, ¿sí? Que de alguna forma le robaba la idea de logos a los estoicos, pero para hablar de un logos, del logos
trascendente, preexistente que es Cristo. ¿Sí? Pero de alguna forma decían que todos aquellos que habían tomado una parte del logos, entonces decían las cosas con verdad. ¿Sí? Entonces tenían una visión pro filosofía griega. Pero tampoco dice que todo lo que los griegos dijeron, dice todo lo que los griegos dijeron con verdad, dice, nos pertenece a nosotros los cristianos. No está diciendo Justino que todo lo que los griegos dijeron, ¿sí? Bueno, pero sí tiene una visión más positiva. Atenágoras, ¿qué decía? No sé si lo presenté acá este año. No lo presenté. No lo vimos. No lo vimos. Bueno, Atenágoras tenía una visión parecida a la de Justino. Él decía que de alguna forma Dios los hacía participar a todos los filósofos y poetas de su simpatía. O sea que de alguna forma tenían cierto conocimiento de la verdad también. O sea, se sumaría a favor de esta idea de la filosofía cristiana se nutre de ciertos filósofos griegos que han hablado la verdad, digamos, ¿no? Bueno, y se acerca mucho más a la posición de Arístides, que no lo vimos. Arístides es el que digo que es el primer filósofo cristiano, según Eusebio, que tiene una posición antifilosófica, y Tasiano, que escribe el famoso discurso contra los griegos, o sea que empieza diciendo que habéis creado vosotros los griegos de nuevo, y los acusa de ser imitadores de la filosofía pagana. ¿Sí? Bueno, y Tertuliano el otro, ¿no? Que estaría en la misma línea. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver la academia con la iglesia? ¿Qué tiene que ver los cristianos con los herejes? Ese hiato insalvable que hay entre Atenas, la capital de la filosofía, y Jerusalén, la capital de la fe cristiana, digamos, ¿no? Por lo menos donde... Entonces hay una... Hola, ¿cómo estás? Hoy estamos a lo último porque estaban ocupadas las salas. Cuando llegó, hay de todo, hay un asado, hay varias cosas. ¿Cómo andas? ¿Llegaste bien? Sí. Bueno, entonces estamos... que Teófilo se suma a la tradición de opositores a la filosofía griega. ¿Sí? Sin embargo, ya dijimos que los que se oponen a la filosofía griega hacen filosofía también. ¿Sí? No hay otra forma de... Claro, hacen filosofía también. Bueno, no goza de ninguna simpatía hacia la poesía y filosofía griega, que ve con meras especulaciones contradictorias. O sea, lo que dice es que todo lo que han dicho los filósofos y poetas se contradicen unos a otros. ¿Sí? Pero no tiene la picardía que tenía Justino de decir, bueno, se contradicen porque no tenían el conocimiento de todo el verbo en Cristo, solamente conocían una parte. No llega a esa profundidad, digamos, ¿no? Creo que Teófilo no es un filósofo cristiano muy profundo, que digamos, ¿no? Bueno, ¿quién era Autólico? Decía Ariel. Bueno, según Eusebio es o contraautólico, y Jerónimo dice, Jerónimo fue el que hizo la traducción de la Biblia al latín, la famosa Vulgata de Jerónimo, ¿sí? Escribió una obra que tiene que ver con, se llama sobre los hombres ilustres del cristianismo, donde le dedica un capítulo corto a la vida de cada uno de los filósofos cristianos y algunos teólogos también, ¿sí? Entonces, los tres libros autólicos, según Eusebio, o contraautólicos, según Jerónimo, no es lo mismo contra que, ¿sí? Fueron escritos en distintos momentos. Teófilo lo considera como un amigo autólico. Tú, amigo mío, me increpaste con vanas palabras, dice. O sea, no le está escribiendo un emperador, como Justino. Le está escribiendo un amigo, que parece que es un amigo que frecuentaba las bibliotecas. Así lo va a definir, un intelectual, ¿sí? Bueno, no está dirigido a un emperador, como dice Justino y Atenágoras, sino a un particular que vivía en tiempos del emperador Cómodo, el hijo de Marco Aurelio. Tampoco lo mueve a Teófilo una súplica a favor de los cristianos, tampoco es una súplica, como la de Justino, y también Atenágoras. Atenágoras escribió una obra que se llama Alegación en favor de los cristianos también, ¿sí? Tertuliano escribió el Apologético, que también es una defensa de los cristianos, y Justino escribió la Apología primera y la Apología segunda. A él no lo mueve escribir algo para defender a los cristianos, porque en la época que él escribe no estaban siendo perseguidos en esa parte del mundo, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que lo mueve? Bueno, yo acá dice, ¿no? El reinado de Cómodo, los cristianos gozaban de cierta tranquilidad. O sea, no lo mueve el decirle a los emperadores, solamente tratar de convencer a su amigo Autólico respecto del valor que tiene el cristianismo, y ir
sobre todo que el cristianismo es la verdad, digamos, ¿no? El verdadero conocimiento, y que no son meras necedades, como decía Autólico. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Muy bien. Y en ese Preguntas. momento había dos cuestiones que por eso eran la apología, que eran los rumores contra los cristianos. Claro. Y después sería este tipo de como autólico, sería, digamos, aquellos que eran intelectuales y que hacían preguntas claro. más profundas. Recuerden que en el siglo II el cristianismo llega a alcanzar las capas más elevadas, a los más intelectuales. El cristianismo del siglo I no llegó a avanzar en ese nivel. Era un cristianismo de pescadores, un cristianismo de gente pobre. El cristianismo del siglo II ya empieza a penetrar en las capas de gente culta. Por eso surgen los defensores de la fe también. Porque empiezan a acusar a los cristianos de lo que vos decís, de incesto, de infanticidio, de todo tipo de cosas. Entonces tienen que defender la fe. Y es lo que estábamos hablando, ¿no? Si la fe hay que defenderla o basta. Y sí, parece que la historia del cristianismo ha sido eso. Bien. Bueno, al parecer por expuesto en el libro primero Autólico se vanagloriaba de los dioses de piedra y de heno, dioses visibles y tangibles. Por eso le pide a Teófilo, muéstrame a tu Dios. Hola Daniel. Hola. Qué increíble, ¿no? Le dice, muéstrame a tu Dios. Yo ahora, sin leer lo que dice acá, si yo les tiro la misma pregunta a ustedes, ¿qué responderían? Teófilo es Autólico es un hombre letrado y le dice a Teófilo, muéstrame a tu Dios. Claro, porque él veía a los dioses de piedra y están acá, este es el otro, ¿se entiende? Pero como Teófilo no le habla de un Dios visible ni tangible, se está hablando de un Dios increado, entonces, ¿cómo hace para mostrarle a Dios? Pero no le responde, ¿saben cómo le responde Teófilo? Muéstrame tú al hombre. Con una repregunta. Claro, como diciendo, ¿dónde está el hombre que vos de alguna forma considerás? Dándole a entender que la condición del hombre es totalmente pecaminosa. ¿Sí? Mostrame vos al hombre. Ahora lo vamos a ver. Pero ustedes, ¿qué dirían si alguien le dice, muéstrame a tu Dios? Es una pregunta Para mí es nada fácil de responder, ¿eh? Es un error de categoría. A ver. ¿Por qué? Porque es como pedir que por un cuadro de pintura se diga el peso de un cuadro de pintura, digamos. Que la belleza por el peso de un cuadro de pintura. Porque Dios es un ser, como vos decías, es inmaterial. Entonces, pedir una evidencia material para algo inmaterial sería un error de categoría, digamos. Está bien, o sea, no se lo podría mostrar físicamente, porque Dios es un ser increado, digamos, y no hay ninguna evidencia física de ese Dios. Física me refiero a corporal, digamos, ¿no? Sí, hay evidencias en la naturaleza de que ese Dios actuó y actúa, etc. Pero miren, vamos a ver lo que le dice Teófilo aduce que Autólico tenía la doctrina cristiana por necedad, ¿sí? Cosa que confirma en el libro tercero. O sea, le dice a Autólico, ¿sí?, que la doctrina cristiana es una necedad. Ahora bien, yo me maravillo más que nada sobre ti, pues siendo en lo demás diligente y explorador de todas las cosas, solo a nosotros nos escuchan con descuido. Tú que, de serte posible, no vacilarías en pasarte las noches mismas en las bibliotecas. O sea, estamos hablando de alguien que, como se dice ahora, se comía los libros, ¿sí? Sin embargo, ¿qué le dice Teófilo? ¿Por qué tienes por necedad el cristianismo? ¿No? Si te la has pasado toda tu vida en bibliotecas, ¿por qué no investigas? ¿No? Eso le está dando a entender, ¿no? ¿Por qué no investigas sobre la certeza del cristianismo? ¿Sí? Bueno, sí, además le marca que de lo que poco haya leído mucho, lo hizo por arriba. También, le dice, sí. Nos escucha con descuido. Claro, exactamente. ¿Sí? Y dice que en lo demás es diligente, cuidadoso cuando lee o escucha otras cosas, pero el cristianismo lo tiene por necedad, ¿sí? Como lo escucha muy por arriba. ¿Se ve? Muy bien.
su desinterés por la misma, o sea, esto ponía de manifiesto ese desinterés, al considerarla como necedad, pese a ser un arduo investigador de todas las cosas, ¿no? O sea, investiga todas las cosas, pero menos el cristianismo. Pero claro, acá no le está contestando a la pregunta, muéstrame tu Dios. Por ahora, ¿no? Ahora sí, muéstrame tú a tu hombre y yo te mostraré a mi Dios. No parece un argumento muy... Ahora vamos a ver cómo lo dice, ¿no? Teófilo desafía autórico que le muestra a su hombre. Su finalidad clara, la ruinidad moral del hombre le impide ver por sí mismo a Dios. Es decir, el hombre no puede ver a Dios porque está incapacitado moralmente. Es decir, yo no necesito mostrarme a mi Dios. En realidad vos no lo podés ver por tu propia incapacidad, por tu propio pecado. Cuando vos te acercás a Dios, Dios se va a mostrar a vos. Ese es el argumento. ¿Qué le parece? Es medio lo que dijo Pablo también, ¿no? El hombre natural no percibe las cosas de Dios, el hombre psíquico, ¿sí? Porque para él son locura y las cosas de Dios se han de discernir como espiritualmente. Es como que Teófilo le dice, acércate primero a Dios y ahí lo vas a ver. Y Dios se te va a mostrar. ¿Se ve? ¿Qué le parece el argumento? ¿No? A mí no me parece muy sólido, pero parece un argumento. ¿Sí? Aparte, por ahí la respuesta de él podría ser por qué retrocedería, digamos, si está en la condición de pecador, si está determinado también, por qué él nace siendo pecador, digamos, para no poder mirarle a Dios, digamos. Sería una forma por ahí de repregunta de Teófilo, digamos. O sea, ¿y por qué yo no lo podría ver siendo pecador y por qué no lo podría haber creado siendo no pecador para poder verlo, digamos? Sí, pero él, como ya le contesta, habla de la ruinidad moral, ya presupone que el hombre es incapaz por esa ruinidad moral de ver a Dios por sí mismo. ¿Sí? Entonces lo que dice es por quienes son capaces de mirarle, dice. Solo puede ser visto por quienes son capaces de mirarle. ¿Y quiénes son capaces de mirarle? ¿Quiénes son capaces de mirarle? Dice. ¿Sí? Los que creen, los que le aceptan, ¿no? Si tienen abiertos los ojos del alma, ¿no? Eso es abierto los ojos del alma. O sea, los que están ciertamente predispuestos a conocer a Dios, finalmente le conocen, ¿no? Y los que no le conocen son aquellos que quieren perseverar en el pecado. Esa es la idea, ¿sí? Muy bien. Entonces dice... Claudio, Sí. pero ahí habla de pecado. Sí. Y desde la fe lo veo, desde el pecado no. A ver. Claro, porque el hombre con pecado, sin pecado, o sea, como esté ahora, digamos, es creado por Dios. Sí. Fue creado, Sí. es creado como... Sí. O sea, esto es innegable. Sí. Si no tiene fe, es un camino. Pero que esté en pecado no deja de ser la creación de Dios. Sí, no, o sea, es creación de Dios. Lo que pasa es que le falta... ¿A dónde estaría? Que solo que quieres ver bien eso. Y el argumento básicamente es decir, yo no te, si vos querés acercarte a Dios, le vas a conocer a Dios. No te lo puedo mostrar visiblemente a Dios, porque Dios es increado, es autoexistente, todos los atributos. Entonces, si vos te querés acercar a Dios, lo vas a conocer, vas a ser despertado en los ojos del alma de alguna manera. El hombre debe tener tomar la iniciativa. El de muéstrame tú a tu hombre, le está diciendo, tu hombre es un hombre que vive en pecado. Lo que pasa es que es inevitable eso, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces, si vos estás partiendo ya del pecado, ¿cómo él dice que lo ve los que no están en el pecado? Si siempre el hombre está en el pecado antes de tener una condición. Hay como una contradicción ahí, ¿no? Claro, el hombre siempre está en el pecado. Entonces, ¿cómo llega a conocer? Porque, bueno, es esto justamente. Porque se desea acercarse. El tema es, ¿por qué quiere acercarse? ¿Por qué desea? ¿Por qué quiere acercarse? ¿Sí? Por eso decía, no es un argumento... Ahí encaja la reencarnación, ¿no? Ahí encaja la reencarnación. No, ¿por qué la reencarnación? Sí, porque uno desea porque en otro momento hizo algo para que en esta vida desee.
Bueno, cosa que yo no comparto. No, pero está bueno. bien. Pero es la Podría ser una explicación, lectura, es la pero- explicación más racional. Podría preguntarse por qué Dios creó al hombre en el pecado, digamos, para inicialmente... No, Dios no lo creó en pecado. Claro, no. No, ¿por qué Dios creó? O sea, ¿por qué el hombre está en pecado, digamos? En pecado. Bueno, O por él podría preguntar por qué el hombre... pero no tiene esa, le estamos pidiendo Claro, a Teófilo que profundice más de lo que él quiere, digamos. Sí. No es un pensador, a mi modo de ver, demasiado profundo, digamos. Pero bueno, le podemos aportarle cosas a él incluso, al propio Teófilo. Digamos, él es muy simple el argumento. Viene alguien, su propio amigo, y le dice, muéstrame a tu Dios. ¿Sí? Y entonces le está pidiendo un Dios visible, tangible, de madera, de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué le dice Teófilo? Muéstrame tú a tu hombre. Lo que le está diciendo es que si vos querés conocer a Dios, ese hombre, tu hombre, el hombre, debe ¿qué cosa? Debe arrepentirse, debe cambiar de estado, porque tu hombre vive en la ruinidad moral. Por eso no puede ver. Por eso no puede verlo. El argumento es tan simple como eso. Yo le dije que no era muy bueno. ¿Te acuerdas que lo dije antes? Incluso te diría, yo te lo refuto en un minuto también, porque ¿quién es el más pecador de todos? ¿Quién es el mayor pecador? No, ni sé. ¿Cuál es el ser más pecaminoso? El hombre. El ser más pecaminoso que el diablo. Bueno, el diablo sí, bueno. Y el diablo no ve a Dios. Claro. Sí. Ah, vos estás hablando de lo ve. No, él dice que no existe. Lo ve en el sentido que es espiritual. Claro. Y es tan o peor seguramente pecaminoso que cualquiera de nosotros. Sí. Digo, para mí la condición de no estar cerca de Dios por los pecados que comete no es suficiente para no ver a Dios manifestado, no estoy tan claro con eso. ¿Eh? O Si sea, el diablo se puede acercar espiritualmente a Dios y en la Biblia le dice pero él, con Job, por ejemplo, y le habla frente a frente, entonces... no, es lo que le está diciendo es que si ellos abandonan, el hombre, ¿no? Si abandona el pecado, va a poder conocer a Dios. Está bien, lo estoy No es- hablando por la positiva. Claro, no es muy difícil lo que plantea, digamos. Vos podés mirar a Dios en la medida que dejás de practicar el pecado. ¿Sí? Por lo menos tenés un paso. Sí, pero hoy la Pero ahí teología nos dice- dice que vos ahí no dice- podés dejar el pecado si no conociste a Dios. Claro. Pero ahí dice clarito, Dios no se manifiesta en quienes cometen acciones pecaminosas. Claro, No si estoy es de que acuerdo. antes no se purifican de sus pecados. No estoy de acuerdo. Dios no se manifestó ante Faraón Sí, y el Faraón no cometía pecado. sí. Entonces, Y el acercarse el salir del pecado implica que Dios se acercó a mí. Claro, No salgo porque yo soy valiente. claro. Está O bien. sea que ahí también estaría Bueno, algo de... se puede cuestionar, digamos, no lo trajimos Sí, para sí, venerar la igual. verdad que sí. Lo trajimos para pensar juntos. Podemos no estar de acuerdo con lo que dice me él. da la sensación que es un... Supongamos que no estamos... corto, Sí, yo lo dije antes de que se surja el debate, pero supongamos que alguien nos dice lo mismo a nosotros hoy. Hay un autólico que nos dice, muéstrame a tu Dios. ¿Nosotros qué le decimos? La misma pregunta. Puede ser que no le digamos, muéstrame tú a tu hombre. Está bien, no es una buena... ¿Qué le decimos si nos piden nos dicen, muéstranos a tu Dios? En realidad no se lo vamos a poder mostrar, esa es la realidad. Lo único que le podemos decir es que vea la vida de los cristianos, si querés, ¿no? Bueno, ahí sí. Y que vea a Dios en la vida de las personas que dicen que tienen a Dios. Porque si no, no hay manera de demostrarle de alguna manera. Ni con la Biblia, ni sin la Biblia, no hay manera de mostrarlo, es indemostrable. A ver, otro. Pero bueno, le puedes mostrar lo que nos rodea o sea, llevarlo para el lado de la creación y mostrarlo como autor, creador, de lo que hay que eso es Dios también. Sí. Ahí podemos mostrar a Dios en base a la creación de Dios. Sí. ¿Sí? Que Dios se da a conocer por medio de lo creado, dice el apóstol Pablo, Pero ¿no? puede ser que lo creado crece por sí mismo.
el otro puede Bueno, llegar en bueno, contra también. Una posición materialista diría, bueno, que no hay nada creado en todo caso, que